Tengan muy buenas tardes a todos los presentes, a los que quizás fueron incluyendo recién la jornada de estos últimos días. Mi nombre es licenciado Pablo Yucra Escobar, contador público de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Me confirman, por favor, si se escucha claramente para ir comenzando ya con la jornada? ¿Por mensaje o por micrófono? ¿Se me está escuchando? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. La jornada del viernes fuimos viendo cómo se va haciendo el formulario 200 y más o menos cuál es la lógica. Ahora para esta jornada tenemos el formulario 400. Vamos a empezar de manera más puntual, tratando de abarcar los aspectos más importantes de este formulario y sus características relevantes. Entonces, cualquier duda que tengan, inclusive sobre la anterior jornada, la vamos a ir respondiendo. La pueden hacer por micrófono, lo pueden hacer por mensaje y lo vamos a ir aplicando a nuestros propios casos prácticos. Muy bien, para esto vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ir acá. Segundito, por favor. Un segundito. Muy bien. Llenado de formularios para impuestos nacionales. Nosotros ya hemos visto eh, la jornada del viernes, un enfoque teórico bien puntual sobre esto. Vimos el formulario 200. El siguiente paso es entender el siguiente formulario, muy conceptual, formulario 400. ¿Qué impuesto grava? ¿Cuál es su naturaleza? Y una característica muy especial que tiene que ver con este formulario 400, que es la compensación del impuesto a las utilidades a las empresas. Vamos a ir conceptualizando cada cosita para que se entienda lo mejor posible. Cualquier duda igual la escriben, lo vamos a repetir. Vamos a hacer quizá otro caso desde otro punto de vista para que se vaya comprendiendo de mejor manera. Pero el punto es que al final nosotros entendamos que el formulario 400, a pesar de parecer de llenado fácil, tiene sus características para ser cumplidas de acuerdo a la contabilidad de la empresa. Entonces, nosotros ya hemos visto este cuadro el anterior viernes, son los formularios que presentan las empresas unipersonales y empresas jurídicas. El concepto de empresa unipersonal está ahí en la pantalla. El concepto de empresa jurídica también. Ya es una empresa donde nosotros no solamente hay una responsabilidad de los socios como tal, está conformada por una sociedad, sino que la empresa ya es la responsable, ya separa las finanzas de las personales con las de la empresa, que era otra característica de la empresa unipersonal. El formulario 200 es el primero que está en nuestra lista y ahora entraremos a nuestro formulario 400. El formulario 400 no es más que el impuesto a las transacciones expresado en una declaración jurada, nada más. Tenemos muchos impuestos en Bolivia, podemos tocar en otro momento todos, inclusive a detalle, porque hay impuestos municipales que también tienen que ver ahí, pero uno de ellos y uno de los más importantes es el impuesto a las transacciones. Su concepto clave es un impuesto que grava cualquier tipo de ingreso. Y esto hay que conceptualizar bien. Vamos a clasificar este concepto más a fondo. Está aplicado a cualquier tipo de persona que tiene ingresos y grava el 3% de todo ingreso bruto. El ingreso sin ningún descuento. Se denomina el impuesto a las transacciones IT y se lo puede compensar con el impuesto anual IUE, impuesto a las utilidades de las empresas. Esto es muy importante. A pesar de que este es un impuesto que grava el 3% de los ingresos brutos,
en el formulario 400 se puede compensar con el impuesto a las utilidades de las empresas, el cual se paga anualmente. Estos dos impuestos están muy unidos, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades de las empresas. De igual manera que el formulario 200, el formulario 400 se declara mensualmente. Ya mencionamos que tiene como fecha de vencimiento el último dígito del NIT sumado más 13. Entonces ustedes buscan el número, el último dígito del NIT, le suman 13 y a ese monto es la fecha que cada mes va a ir venciendo para declarar el formulario 200, formulario 400 y otros más que dependan de la empresa, ya sea jurídico, unipersonal o otro tipo de sociedades. Entonces, este formulario está muy relacionado con el impuesto a las utilidades de las empresas. Para esto nosotros ya vamos a ir a nuestro ejercicio práctico y vamos a decir acá que tenemos nuestro formulario 400, el IT, pero vamos a darnos un pequeño ejemplito práctico de cómo vamos a empezar su llenado. Para empezar, este es un ejercicio práctico de una empresa, Oregon SRL, la misma que usamos en el ejemplo anterior. Esta empresa tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre de cada año. Entonces nosotros ya estamos clasificando que esta empresa es comercial o es del tipo que ingresa a la fecha de cierre del 31 de diciembre de cada año. Empresas que cierran al 31 de marzo son otro tipo de empresas industriales, constructoras, en junio también, y se clasifican según su naturaleza. Esta es una empresa que cierra el 31 de diciembre del año. Entonces, de enero a diciembre son sus operaciones. Cada mes va vendiendo, comprando, va vendiendo, comprando. Cada mes se registran sus compras, sus ingresos, sus egresos, pagos a personal, cualquier tipo de egreso. Y cada mes se declara. Los formularios 200 y 400, en este caso vamos a ir tocando. El 400 específicamente. Entonces, yo he colocado acá que mi empresa Oregon SRL cierra el 31 de diciembre de cada año, 2017, 2018, etcétera. Y acá he colocado los meses. Y este ejemplito está comenzado desde abril, específicamente porque vamos a tocar ya de entrada cuál es su relación de este impuesto a las transacciones con el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, yo he colocado acá todos los meses a partir de abril del 2018. Yo converso con el contador me ha pasado estos datos, entonces me dijo, las ventas el 2018, en abril, yo le pedí desde abril, fueron 150,000. En mayo fueron 75,000. Y así cada mes. 85,000 en junio, julio. Llego a diciembre y empieza enero del 2019 ya. Igual me pasan los datos, ¿no ves? Según el sistema contable, los mayores, los ingresos y ventas brutas fueron 20,000 en enero. En febrero fueron 15,000. Marzo y abril. Muy bien, entonces, el primer paso de la manera más práctica a llenar el formulario 400 era el siguiente. Yo agarro los ingresos, todas las ventas brutas de abril, ventas abril 2018, veo que esté en fecha para comenzar, para declarar mi formulario, para que no me vaya un incumplimiento y me pague una multa. Estoy en la fecha, muy bien. Me voy a mi formulario 400. La cabecera ya va a estar llenada. Entonces la puedo llenar acá. De todas maneras, esto ya va a estar ahí, en el sistema. Los datos también. El mes va a ser 04, el año va a ser 2018. Los datos de cabecera ya son automáticos. En el formulario 400, igual que en la oficina virtual, va a tener este mismo tratamiento. En mi rubro 1, tengo el apartado número 1 que me dice total ingresos brutos devengados y percibidos. Entonces,
El concepto sencillo del formulario 400 es agarrar los ingresos. Abril 2018, 150,000 y colocarlos acá, en la oficina virtual, 150,000. Todas las ventas brutas del mes de abril del 2018. Automáticamente el formulario de la oficina virtual, igual que este de acá que tengo, va a sacar el impuesto determinado, que es el 3% de esos ingresos brutos. Acá tenemos 4,500. Como ya dijimos en la anterior clase, esta celda del pago en efectivo me va a aparecer en cero. Entonces no olvidemos que si vamos a pagar el impuesto ese día o hasta la fecha de vencimiento, nosotros tenemos que colocar los 4,500 para ir a pagar a la entidad financiera. Y de esa manera cumpliríamos con nuestro formulario 400. Existen otros apartados y es aquí donde nosotros ya nos ponemos a pensar y decimos, aquí estos apartados de plomo son los apartados que son de forma automática en la oficina virtual, pero existen otros como por ejemplo acá en el rubro 2, el apartado 5 me dice IUE pagado a compensar. Primera instancia o saldo IUE a compensar del formulario 400. Entonces, acá ya me está dando la primera entrada y de que este IT está relacionado con el impuesto a las utilidades de las empresas. Por lo tanto, yo puedo colocar acá un importe para que el IT a pagar se modifique o sufra algún cambio. Entonces, ¿qué tipo de importe colocamos acá? Este es el concepto sencillo. Colocas los ingresos aquí y de manera automática te sale el 3%. Pero ahora vamos a hacer el llenado del formulario de manera completa, es decir, con el concepto general del IUE a pagar. Para esto es nuestro escenario número 1. Este es mi escenario número 1. Y vamos a entender el concepto de qué es el IUE compensado o a compensar o cuál es su relación con el IT. Pues bueno, como les decía, contabilidad me ha pasado los datos de abril, mayo, junio y todos los datos de las ventas del mes. Paso siguiente. Yo determino cuál es el impuesto a las transacciones de ese mes, que no es más que sacar el 3% de cada importe de las ventas, ¿no? Entonces, en Excel simplemente aplico la celda de arriba por el 0.03 y la fórmula me saca el 3%. Entonces, yo ya sé que esta fila IT 3% corresponde al impuesto a las transacciones a pagar por ese saldo de las ventas de ese mes. Muy bien, aquí abajo yo me voy y veo otra fila que dice IUE compensado. ¿Qué será el IUE compensado? La norma nos dice que el impuesto a las utilidades a las empresas es un impuesto que se paga de manera anual. Una vez presentados los estados financieros, cada empresa presenta y tiene un plazo para presentar estados financieros, ya sea de forma física, ojo, o también de forma digital y física, o solo digital, tienen que presentar estos estados financieros con el fin de que en estos estados financieros, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, evolución al patrimonio, etcétera, en el estado de resultados refleje cuánto es el impuesto a las utilidades de las empresas. Y este impuesto no es más que sacar el 25% de tu utilidad anual. Entonces, nosotros, por ejemplo, así para hacer algo más general, vamos a decir. Si la empresa Oregon, el 2016, aquí voy a colocar 2016, durante todo el año, porque ojo, esto es mensual, voy a colocar acá 2017 para que sea mejor, 2017. Durante todo el año, cada mes ha vendido y se le ha ido sumando sus ingresos, todos. Y ha tenido ingresos y utilidad total por 1.100.000, voy a colocar, en solamente el 2017. Ojo, esto es utilidad. Para esto tendríamos que ejemplificar que la empresa Oregon
el 2017 ha tenido ventas por un importe X de 2.500.000. Vamos a hacer un ejemplito así bien rapidito. 2.500.000. Y ha tenido egresos por esto menos esto. 1.400.000. La lógica del estado de resultados, que es un estado financiero fundamental, más o menos esta. Este es un concepto bien básico. Podremos profundizar mucho en esto y necesitaríamos mucho tiempo más. Simplemente el estado de resultados te expresa todas las ventas que has tenido en un año. Todas las ventas que has tenido en 12 meses. Ya sea de enero a diciembre, de marzo a marzo también, de abril a marzo de un año, de junio a julio del siguiente año, dependiendo del tipo de empresa que es, porque tenemos que saber que todas las empresas, aparte de ser diferentes, cierran en distintas fechas. En 12 meses calendario, el estado de resultados suma todas las ventas que has tenido mes a mes. Imaginemos que Oregon SRL el 2017 ha tenido ventas por 2.500.000. Eso es lo que sacó la contabilidad, de hacer tantos registros todos los días. Pero también ha tenido egresos. El estado de resultados también coloca en cuentas específicas todos los egresos que ha tenido. Los egresos pueden alcanzar 1.400.000. Esa es la lógica de estos resultados. Por ende, si tú has vendido este importe, 2.500.000, has egresado o has hecho compras de distintas cosas por 1.400.000, vas a tener una ganancia de 1.100.000 bolivianos. Esa ganancia es denominada utilidad. Ya en otro momento o en otro curso veremos a fondo el estado de resultados y cómo se determina la utilidad. Ojo, porque para determinar esta utilidad contable y tributaria, hay un tratamiento mucho más largo. No es difícil, simplemente es analítico, aplicar norma y saber clasificar bien cada partida. Y al final vamos a llegar a una utilidad como la que estoy llegando yo aquí ahora con 2 datitos nada más. El 2017 he llegado a una utilidad de 1.100.000 bolivianos. Muy bien, entonces a esta utilidad que yo tengo acá, ya sé de dónde ha salido, ¿no? De un estado de resultados por 12 meses de ejercicio, por las ventas menos las compras, así por decirlo así de manera directa. El estado de resultados me ha arrojado 1.100.000. ¿Qué me dice la norma? El impuesto a las utilidades de las empresas es el 25% de tu utilidad. Muy bien, entonces ya sé que es el 25%. Simplemente, contador igual lo va a hacer. Va a sacar el 25% de esto, de este importe, 275.000. Y ese 25% es el que yo tengo que pagar a impuestos nacionales. ¿Con qué formulario? El formulario 500. Ese es el siguiente tema después. Muy bien. Entonces, yo ya sé cuánto es mi impuesto a las utilidades de las empresas. El primer paso es que contabilidad, gerencia y todas las áreas determinen cuál es el importe de este impuesto. Lo voy a remarcar acá porque es un fundamental. Yo ya sé cuánto es el importe. Ya saben que para esto hay un tratamiento muy largo, pero igual se va a llegar a este importe. Entonces, yo digo que Oregon SRL ha llegado a un importe con todos los análisis y tratamientos que han hecho, porque hay que aplicar el procedimiento, de 275.000. Ese es el impuesto a las utilidades de las empresas a pagar. Muy bien. Oregon SRL es una empresa que cierra al 31 de diciembre de cada año. La norma me dice que a partir de la fecha de cierre, todas las empresas a nivel nacional tienen 120 días para declarar y pagar el impuesto a las utilidades a las empresas. El IUE. 120 días para una empresa que cierra el 31 de diciembre de cada año serían al 30 de abril del año siguiente. Entonces, esa es la fecha y el plazo máximo
para las empresas que cierran al 31 de diciembre. El 30 de abril de la siguiente gestión. Por lo tanto, si esta es mi utilidad, mi impuesto a las utilidades de las empresas de la gestión 2017, de enero a diciembre del 2017, quiere decir que yo tengo hasta el 30 de abril del 2018 para declarar y pagar este importe al Servicio de Impuestos Nacionales. Muy bien. Entonces, si yo voy a declarar y pagar este importe, lo voy a relacionar ahora con mi IT de la siguiente manera. Llega enero, febrero y marzo del 2018. Generalmente muchas empresas lo hacen a último mes. No deberían, pero lo hacen a último mes. Llega abril y abril se vuelve el mes en el que todos declaran y pagan el impuesto a las utilidades de las empresas. Ojo, podrían hacerlo en marzo, podrían hacerlo en febrero, pero no lo hacen. Es cierto que se requiere tiempo para estabilizar los estados financieros y sacar estados financieros consolidados, pero si esto se hace de manera diaria, mensual y se hace un control, sale muy rápido. Entonces, llega abril del 2018. Yo ya sé que el 30 de abril del 2018 tengo que declarar, tengo hasta el 30 de abril del 2018 para declarar y pagar mi IUE. Entonces, la empresa ya sabe esto y es muy juiciosa en esto, y la empresa dice, muy bien, llega el 15 de abril del 2018 y la empresa cumple con el IUE. Manda al contador para que haga la declaración jurada, el auxiliar contable va al banco y lo paga al banco 275,000, el 15 de abril, aquí le he colocado hasta la fechita. IUE pagado 275,000. Esto es, ojo, del 2017. Este IUE pertenece al 2017. Muy bien. El 15 de abril la empresa Oregon ha pagado su IUE del 2017. Pero ya estamos en el 2018. Las ventas siguen habiendo ventas cada mes. Y las ventas de abril del 2018 han alcanzado 150,000, como me ha pasado el datito, el contador. El IT de estos 150,000 alcanza 4,500. Quiere decir que por el mes de abril yo tengo que pagar 4,500 al banco por el impuesto a las transacciones de abril del 2018. Entonces, la norma en general, ¿qué me dice? Me dice, si tú has pagado en abril del 2018 el IUE de la gestión 2017, puedes utilizar pagos a cuenta en el impuesto a las transacciones de este IUE que has ido pagando, pero a partir del siguiente mes. Es decir, si yo pagué en abril, puedo utilizar este IUE que he pagado de 275,000 para ya no pagar el IT a partir de mayo y no en abril. A partir de mayo 2018. ¿Y cuándo se declara mayo de 2018? En junio. Ya sabemos que termina el mes y tenemos 13 días más el último dígito de NIT para pagar y declarar el impuesto a las transacciones y el IVA también. Entonces, eso que voy a hacer en junio, de mayo, ya puedo usar el impuesto a las utilidades de las empresas para no pagar el IT. Otro aspecto fundamental. Solamente puedes utilizar el IUE para no pagar el IT siempre y cuando hayas pagado el IUE efectivamente. No solo haberlo declarado, ojo, porque también se acuerdan que tocamos el viernes que existen empresas que declaran el formulario 200 o declaran el formulario 400 en su fecha respectiva antes del plazo, pero no lo pagan. Lo pagan 2 o 3 meses después, dependiendo de su liquidez y otras cosas más. Si tú declaras tu formulario 500 en abril por 275,000, pero no pagas nada de estos 275,000, no puedes utilizar ni un boliviano de acá para
utilizarlo como saldo compensado de los ítems que vayan sucediendo en mayo, junio, julio, etcétera, hasta que pagues efectivamente el impuesto a las utilidades a las transacciones. Y no en su totalidad tampoco, ¿no? Tiene un tratamiento especial eso. Entonces, ese es el concepto clave. Tenemos que entender que cuando el mes que pagamos el IUE, al mes siguiente podemos utilizar ese pago para ya no pagar IT los meses que vienen. Entonces, si yo he pagado en abril mi IUE, he colocado acá que he pagado el 275,000 el 15 de abril, voy a poder utilizar estos 275,000 a partir de mayo. Pero este mes de mayo lo voy a declarar en junio. Entonces, a partir de junio, como en las declaraciones de junio que son de mayo, voy a poder usar mi IUE pagado. Entonces, si abril tengo ventas 150,000, el 15 de abril he pagado mi IUE, no puedo usar este mes de abril, mi IUE pagado, voy a tener que pagar normalmente mi IT de 4,500. IT pagado, tengo acá una fila que me dice 4,500. Me voy al formulario 400. He colocado acá 150,000 del mes de abril del 2018, sale 4,500. ¿Este es el importe que debo pagar este mes? Sí, correctamente. Porque he pagado yo mi impuesto a las utilidades a las empresas recién este mes por el 15 de abril. Entonces, acá en mi apartado número 5, IUE pagado a compensar, no puedo colocar nada. Tengo que esperar hasta el mes siguiente para recién colocar un importe acá, el cual lo vamos a hacer ahora. Muy bien, pasa abril. Pasa abril. Llega mayo. Acá está mayo del 2018. Las ventas este mes han sido 75,000. Han bajado. Pueden bajar, ¿no? El IT de este periodo correspondiente nos sale 2,250. Muy bien. Ojo, este mes de mayo lo estoy declarando en junio. Entonces, los formularios se declaran normalmente en sus periodos fiscales correspondientes. Ya puedo utilizar mis 275,000 del IUE. ¿Cómo los utilizo? De esta manera. Digo, formulario 400. Las ventas del mes de 5, aquí es 5, ¿no ven? Vamos a colocar 5 acá. Lo vamos a demarcar bien para que se note. Y este es el mes 5 del 2018. El contribuyente Oregon. En el mes 5, mayo del 2018, estoy declarando esto en junio. Las ventas de mayo han sido, ¿cuántos? Según mi primer escenario, 75,000. Yo voy a agarrar y voy a colocar acá 75,000. Muy bien. Si yo lo dejo así nomás mi formulario 400, voy a ver que el impuesto a las transacciones sale de manera automática diciendo 2,250. Pago en efectivo, yo voy a colocar 2,250, me voy al banco y pago mis 2,250. Pero ojo, no puedo hacer eso. No debo olvidar que ya estoy en el mes 5. Y si yo soy el área contable, y me acuerdo, el mes pasado he pagado el impuesto, bueno, en abril pagué el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades de las empresas. Ya lo pagamos todo inclusive. Entonces ya lo puedo utilizar para este mes de mayo que estoy declarando ahora en junio. ¿Cuánto he cancelado? 275,000. Me voy al formulario 400 y digo, apartado 5, IUE pagado a compensar en primera instancia, formulario 400. ¿Cuánto se ha pagado de este IUE? Del año del 2017, ojo, 275,000. Y observen, mi saldo a pagar ya se vuelve menos. Ya no hay nada para IT a pagar. Prácticamente el saldo definitivo a favor del fisco aquí en el apartado 19, en este de acá, dice 0. Entonces el IT a pagar por el mes de mayo es 0. Solo tengo que cumplir con la declaración y no así con el pago, porque estoy cumpliendo con lo que me dice la norma.
utilizando el IUE pagado de la gestión anterior para compensar los ITs de esta gestión. Pero, ojo, otro detalle muy importante. Cuando yo coloco aquí el IUE pagado correspondiente a la anterior gestión, me va a restar automáticamente el formulario, el IT, que se tenía que haber pagado por este periodo de mayo, y me va a lanzar un nuevo saldo acá que dice saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente periodo. Entonces, cuando llegue el mes de junio, que se va a declarar en julio, lo que voy a hacer es colocar este nuevo saldo en la casilla, en el apartado 5 aquí, para que se reste de ese importe los nuevos ITs que vaya acumulando según las ventas mensuales de los siguientes años. Aquí en mi escenario tengo, número 1, tengo la misma fórmula. 75,000 son las ventas de mayo. El IT es este que dijimos. Voy a utilizar IUE compensado el mismo importe del IT porque ese es el que no quiero pagar. Y me va a quedar un nuevo saldo. Ya no va a ser 275,000, va a ser 275,000 menos el IT que tenía que cancelar. Me va a sobrar 272,750. Esto para ser usado al siguiente periodo. La misma lógica aplica en junio. En junio tenemos 85,000 de ventas. Muy bien, llega junio, en julio vamos a declarar esto, llega julio para declarar de junio. Esto ya va a ser el periodo 6. Y yo voy a decir acá, las ventas fueron 85,000. Muy bien, contabilidad dice las ventas fueron 85,000. Si yo no salgo, si yo no coloco nada, mi importe a pagar serían 2,550. Pero yo ya sé que ya estoy utilizando cada mes el IUE compensado. Me voy aquí a mis cálculos auxiliares. Ya sé, porque tengo también registrado esto en contabilidad, cada pago que se haga, deducción de impuestos, IT compensado, mantenimiento de valor, todo se debe registrar en contabilidad. Deben coincidir todos los libros de contabilidad con los formularios que se vaya a declarar y con lo que expresen estos en sus actualizaciones. Entonces, aquí veo que tengo el saldo anterior para que pueda ser utilizado, ya no era 275,000, eran 272,750. 272,750. 270,750. Muy bien. Coloco el saldo que yo tengo por compensar y eso hay que ser muy cuidadoso porque esto hay que verificarlo muy bien. No podemos utilizar saldos mayores. Y si usamos menores, vamos a tener que hacer un proyecto de rectificación. De igual manera, me sale el IT a pagar, 0. No pago nada. Pero también se actualiza mi IUE compensado a un saldo menor, 270,200. Lo declaro antes de la fecha de plazo y con eso ya hemos cumplido con la declaración y no tenemos que pagar nada porque estamos cumpliendo con lo que nos dice la norma en cuanto a la compensación del IT y IUE. Mismo escenario para los siguientes periodos. Ventas, 95,000. El mismo IT lo sacamos, usamos el saldo anterior y cada mes, si se dan cuenta, este va a ser como un Excel de contabilidad porque contabilidad debe tener control de todos estos importes. Cada mes va reduciendo un poco más el IUE que hemos ido pagando, que hemos pagado en abril. Pagamos 275,000. En mayo ya era menos, junio menos, cada mes es menos, porque se le va restando el IT que tenemos que pagar en ese periodo. Mes, noviembre, diciembre, menos. ¿Y hasta cuándo puedo usar el IT? La norma dice que el IUE, perdón. ¿Hasta cuándo puedo utilizar el IUE para compensarlo con el IT? La norma me dice, puedo utilizar el IUE hasta el siguiente vencimiento de este. Entonces, ¿cuándo vence el IUE en cuanto a declaración y pago? Vence el 30 de abril de cada año para las empresas que cierran al 31 de diciembre. Como esta mi empresa cierra el 31 de diciembre, mi IUE
vencía en declaración y en pago el 30 de abril del 2018. Yo he cumplido con eso, entonces yo tengo hasta el 30 de abril del 2019 para seguir utilizando este saldo, irlo compensando con el IT, formulario 400 tras formulario 400 mensualmente. ¿Qué sucede? Y esto va a pasar, pasa en muchas empresas. Si al final llega abril del 2019 y aún tengo mucho saldo de IUE, en este ejemplo, escenario número 1, llega marzo del 2019, abril del 2019, y colocamos total ventas en el formulario 400. Vamos a colocar abril del 2019. Si no me equivoco, es 106,000 redondos. El saldo a compensar del IUE va a ser 251,780. Y voy a tener que pagar IT por cero, nada, pero tendré un saldo para el siguiente mes de 248,600. Como me dice la norma, el siguiente mes ya es mayo. Ya no tengo que utilizar este importe. Para el formulario 400 del mes de mayo del 2019, suponiendo que mis ventas sean 110,000, ya no puedo colocar este importe del anterior mes en esta casilla. Debería colocar 0 y pagar el impuesto a las transacciones correspondientes a este mes. Y este saldo de 248,600 se abonan directamente a favor del fisco. Todo el saldo se pierde, en pocas palabras, y el fisco lo retorna a sus arcas. Y empezamos otra gestión desde cero. Muy bien, escenario número 2. Ya sabemos qué sucede si nos sobra IUE. Va a llegar el momento en que no sucede IUE, que nos sobre. Pero también puede llegar el momento en que nos falte. Entonces, el escenario número 2 es el mismo. La única diferencia es que al final, en el IUE pagado el 15 de abril por la gestión 2017, no fue de 275,000, sino 17,900. ¿Qué quiere decir? Hemos hecho el mismo tratamiento mes a mes para compensar este impuesto. En junio se ha compensado, en julio también, y ha llegado un mes, el mes de noviembre, en donde el saldo al IUE ya era menos que el impuesto a las transacciones. Entonces, si nosotros ejemplificamos esto, vamos a decir, noviembre del 2018, mis ventas fueron 156,000. Estoy acá en noviembre. No, perdón, acá. Y el saldo del IUE a compensar del mes anterior era 3,950. Cada mes he ido usando, ¿no? 3,950. El IT de 156,000 es 4,680, pero mi saldo del IUE resulta ser menor porque ya es menor, 3,950. Quiere decir que la diferencia entre estos va a ser el IT que yo tengo que cancelar. Ya no va a ser 4,680 originalmente, sino que va a ser 730. Y coloco acá 730 en efectivo y se cancela esto a la entidad financiera. Quiere decir que a partir de este mes, creo que es noviembre, en mi otro ejemplo del 2019, ya no existe saldo del IUE a compensar. Cuando yo llegue al mes de diciembre para declarar el mes de diciembre en enero, el saldo va a ser 0. Por lo tanto, voy a tener que pagar los IUEs, los ITES
los impuestos a las transacciones que vayan se calculando mes a mes de manera regular, hasta esperar el siguiente pago del impuesto a las utilidades que seguramente voy a hacer, a menos que la empresa tenga algún problema y entre en números negativos. Esta es la manera en la que el IUE se compensa mes a mes con el IT, indistintamente si a veces el saldo se nos acaba o el saldo sobra y pasa a favor del fisco. Lo importante es tener un control muy correcto y muy pormenorizado del cuánto es el saldo que nos queda mes a mes para no cometer ningún tipo de error de registro, o si se comete algún error de registro, darse cuenta a más tardar en un mes o 2 meses, por mucho que en una empresa que no existe algún tipo de control interno, para hacer la rectificación que se tiene que hacer y no dejar pasar mucho más tiempo, ya que si nosotros declaramos un saldo incorrecto en un mes, este va a ser el saldo que va a ser arrastrado los siguientes meses. Por lo tanto, estaríamos teniendo que rectificar muchos otros meses más, por el hecho de que se arrastró un saldo malo de hace 3, 4 o 5 meses inclusive. Por eso es muy importante que si se comete un error, se rectifique lo más pronto posible para no rectificar muchos formularios y solo rectificar uno, del cual nació el error. Y de esta manera cumplir con la rectificación, ya sea al favor del fisco o inclusive al favor del contribuyente que existe y vamos a tocar, o sea una rectificación normal. Entonces, este es el concepto clave. Bajo este criterio se hace el formulario 400. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Cualquier tipo de consulta, voy a ver, no la vi. Y vamos a ver si hay consultas bajo este concepto. Si tienen algún tipo de consulta, igual lo pueden hacer por el micrófono o por el mensaje, por el chat. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿O algún dato que se les puede repetir? Todo está muy claro. Disculpe, tenía una consulta. Sí, dígame. Dijo que el IWE tiene una duración de una gestión, ¿verdad? Sí. En este caso ha pagado el IWE en abril y se ha compensado hasta abril del siguiente año. Entonces, si yo pagase, digamos, en febrero, igual va a durar hasta febrero o también hasta abril, ya que se cumplen los 120 días después de que hay ese plazo para pagar. No, en realidad la norma dice que cuando uno cancela el impuesto a las utilidades a las empresas, el vencimiento de esta compensación es hasta el próximo vencimiento de este impuesto. Entonces, si uno lo cancela en febrero, el próximo vencimiento de este impuesto va a ser hasta abril de la gestión que sigue. Entonces, no hay un tratamiento donde se cumpla esta gestión por 12 meses. Simplemente se indica, y esto es más tácito para hacerlo así de esta manera, hasta el próximo vencimiento del impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, el vencimiento siempre va a ser en abril, hasta ahora, siempre en abril para las empresas del 31 de diciembre o 120 días después de si cierre de estados financieros. Ah, ya entiendo. Muchas gracias. Ya, cualquier otra consulta también pueden ir viéndola. A ver. Creo que no tengo consultas por aquí. Ya. Vamos a ver el enfoque contable de esto. Entonces, para ver el enfoque contable, vamos a hacerlo de manera más, práctica, utilizando el siguiente escenario. Compensación del IUE. Lo he colocado así de manera clarita. Este es un registro normal. Vamos a cambiar los importes, esos no son los correctos.
En contabilidad, cuando se empieza a reconocer el IUE, se lo debe hacer de esta manera. Es un asiento clásico, un registro muy clásico. Colocan normalmente IUE, o sea, impuesto a las utilidades a las empresas, por compensar en el debe el importe que se ha determinado. Para nuestro ejemplo era 275,000. Y en el sistema va a lanzar así, en el sistema contable. Un momento, se me perdió esto. A ver, a ver, a ver. No. Ya, ahora sí. 275,000. La otra cuenta que se usa normalmente es impuesto a las utilidades de las empresas por pagar. Entonces, si uno ya sabe que va a tener impuesto a las utilidades de las empresas para compensar, voy a agarrar yo 275,000 y lo registran de esta manera. Esta es una cuenta de activo. Entonces, y esta de acá es una cuenta de pasivo. IUE por compensar es activo. Lo puedo colocar aquí también para que se vaya viendo. IUE por pagar es pasivo. Con este asiento y este tipo de registro, yo ya he reconocido el IUE. He reconocido el IUE, ya está registrado y tengo una cuenta de activo IUE por compensar, que es un derecho que la empresa tiene. Ojo, ese es el concepto de activo. Ya estamos entrando indirectamente a pequeños datitos de contabilidad básica. El IUE por compensar es un activo. ¿Qué es el activo? Todo derecho o recurso que tenga la empresa, del cual se espere beneficios económicos futuros y sea controlado por esta. Entonces, ese es el concepto general y el último del marco general de conceptos emitidos por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y respaldados por ellos. Con el tiempo va cambiando los conceptos. Este es el concepto más completo de activo. Por lo tanto, el IUE por compensar es un derecho y es un recurso que la empresa tiene, del cual lo es controlado y se espera beneficios económicos futuros por el hecho de que nos va a ayudar a compensar una obligación tributaria. Y el IUE por pagar está muy claro que es un pasivo, es una obligación que tiene la empresa con terceros, es el concepto general de pasivo, en este caso con impuestos nacionales. Los importes son estos, ya reconocimos el IUE. Va a llegar otra fecha, en la que nosotros vamos a tener que pagar el IUE. Este simplemente es el reconocimiento, ojo. En contabilidad, y esto es un concepto muy claro, tal vez para los que quieren trabajar en esto, estén trabajando en esto, la mayoría de los ingresos, se reconocen mucho antes de que estos sean efectivos. Ese es el principio del devengado en la norma de contabilidad número 1, la boliviana. De las 14 normas que tenemos, que son las que son la base fundamental en contabilidad, una de las más importantes es la norma de contabilidad 1, los principios contables, y el devengado nos indica que es el reconocimiento de las partidas de ingreso o de otra naturaleza, mucho antes de que estos sean efectivizados. Entonces, en contabilidad nosotros reconocemos el ingreso, el egreso o la transacción antes de que esto se efectivice. Aquí he reconocido yo que tengo un impuesto por pagar y lo he reconocido contra un activo que es IUE por compensar. Va a llegar la fecha del 15 de abril, en mi caso, en el ejemplo, y voy a pagar el IUE. Simplemente hago IUE por pagar, doy de baja mi pasivo contra Banco Mercantil, en este caso lo he pagado por mediante Banco Moneda Nacional. Entonces, con este asiento yo estoy ya registrando el pago. Estoy declarando a la empresa que se ha hecho efectivo el pago del IUE que ha sido reconocido semanas antes o cuando ya se tenía el importe por pagar del IUE. 275,000. Si nosotros nos damos cuenta, aquí el IUE por pagar ya fue dado de baja.
esta cuenta ya no tiene saldo. En mis mayores esta cuenta aparecerá sin saldo. Aquí yo lo di de alta con 275,000 y aquí lo di de baja. Prácticamente eliminé esa cuenta. ¿Qué me quedó? Me quedó el activo, IUE por compensar. Ese es el activo que me sigue quedando. Yo lo reconocí y la cuenta está ahí. Su saldo está ahí en mi sistema contable. Entonces, yo cuando vaya haciendo las declaraciones juradas, voy a ir dando de baja este formulario. Esta cuenta, perdón. Muy bien. Va a llegar un momento en el que yo ya pagué el impuesto a las utilidades. Entonces es un asiento así, más clásico. Puede cambiar la denominación de la cuenta, tal vez, dependiendo. Va a llegar un momento en el que yo voy a declarar el formulario 400 y voy a reconocer el impuesto a las transacciones de ese periodo. Imaginemos que cada mes es esto. Ojo, este registro es un registro ya del reconocimiento del impuesto a las transacciones de un mes. Entonces, esto es reconocimiento del IT. Las cuentas que aquí están involucradas es impuesto a las transacciones como gasto, ojo, como gasto, y impuesto a las transacciones por pagar como pasivo. Entonces, ¿de dónde vienen estas cuentas? No olvidemos, hicimos un ejemplo de venta en la anterior jornada, pero me faltó el asiento del impuesto a las transacciones. Cada vez que hacemos nosotros una venta, acá la vamos a ver, perdón. Cada vez que hacemos una venta, nosotros registramos el impuesto a las transacciones que se tiene que pagar por cada venta. No olvidemos, vimos el viernes que un asiento clásico de ventas es cuando ingresa el dinero, reconoces en la columna del haber la cuenta ventas y reconoces el débito fiscal. Entonces ya sabemos, ¿no? El IVA está asociado con las ventas, las compras. Para las ventas, los ingresos se va a llamar débito fiscal y para las compras se llamará crédito fiscal. Muy bien, pero al mismo tiempo que uno hace una venta, también tiene que hacer el reconocimiento y el registro del impuesto a las transacciones por cada venta. Entonces, el sistema te arroja por cada factura que tú tengas de ingreso, que la empresa haya facturado, tú debes hacer el asiento de impuesto a las transacciones en el debe contra impuesto a las transacciones en el haber. Para esta ocasión, el impuesto a las transacciones del mes vamos a ir a nuestro ejemplo y vamos a decir, el impuesto a las transacciones del mes de mayo es 2,250. Entonces, yo puedo colocar acá y decir 2,250. Por lo tanto, mi impuesto a las transacciones por pagar es 2,250. Es reconocido un gasto y también he declarado un pasivo, una obligación con terceros. Esto lo hago por cada venta. Indistintamente si estoy utilizando, puede ser que esté utilizando el sistema de reconocimiento periódico o el sistema de reconocimiento perpetuo. Es otra lógica. El perpetuo es el que hace este tipo de registros. El periódico es otro tipo de registro también. Hay empresas que reconocen su inventario a fin de año solamente. Ya son muy pocas, pero es mucho, depende de la naturaleza de la empresa. Pero normalmente cada empresa reconoce su inventario y su costo por cada venta, especialmente las industriales. Y eso es, aunque suene a ratos muy tedioso porque hay empresas que hacen cientos de ventas en el día, lo hacen con el fin de tener un control muy, muy exacto de cuánto están invirtiendo en su costo de ventas y obviamente cuánto esto está repercutiendo en el inventario, el cual ellos están vendiendo, están fabricando, están transformando o están haciendo algún tipo de tratamiento. Pero sí hay una que otra empresa que lo hace todo esto a fin de año, saca un inventario anual, saca un costo anual. Es parecido al tratamiento que se haría por los 12 meses de un año. Ya no es muy recomendable, la verdad, pero sí se hace todavía. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que reconocemos el impuesto a las transacciones por cada venta,
vamos a tener este asiento que está aquí muchas veces por cada factura. Y al final va a haber un impuesto a las transacciones por pagar en el saldo que vamos a tener en el mayor del impuesto a las transacciones por pagar de esa cuenta, que cuando llegue el 30 de cada mes o en la última hora de cada mes, dependiendo del tipo de empresa, cómo lo cierra mensualmente, porque lo cierran mensualmente, pero la fecha es indistinta, a ratos lo hacen el último día del mes o al día siguiente, el primer día del mes siguiente, van a tener un saldo. Nosotros para nuestro ejercicio tenemos 2.250 como impuesto a las transacciones por pagar. Va a llegar un momento en el que vamos a tener que declarar el formulario, como les decía, y pagar eso. Vamos a utilizar este asiento de compensación del IUE. Vamos a decir, impuesto a las transacciones por pagar, 2.250, 2.250, ¿sí? Contra IUE por compensar. Ese va a ser el asiento. Normalmente, si yo no hiciera esto, tendría que colocar acá impuesto a las transacciones por pagar contra banco, contra caja, contra algún elemento de efectivo del activo. No lo estoy haciendo porque tengo ya una cuenta de activo que se va a encargar de compensar esto. La cuenta es IUE por compensar. Entonces, igualito como hacemos en nuestro registro auxiliar, donde el IUE pagado se va restando cada mes, de igual manera en contabilidad, la cuenta IUE por compensar se va a ir restando cada mes. Y al final va a suceder lo que les decía en los escenarios. O va a sobrar y se va a ir a favor del fisco, o directamente se va a quedar en cero antes de que se cumpla una gestión y yo sigue pagando el IT los siguientes meses. Esto sería el enfoque contable más práctico y fácil posible de los asientos a utilizarse bajo un registro de impuesto a las utilidades por compensar. En el ejercicio se cumple la misma lógica. Este es un control de registro común y este es ya el enfoque contable del sistema. Y con esto recién nos vamos ya a nuestro formulario 400, donde cumplimos con la declaración que teníamos pendiente. Entonces, vamos al formulario 400, vamos viendo los importes y vamos cumpliendo con esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Sobre el enfoque contable o sobre lo que ya hemos tocado, pueden ir mensajeándolo o directamente diciéndolo en el micrófono. Cualquier duda sobre la anterior jornada también. Por el chat. ¿Todo claro entonces? ¿Hasta acá nada? A ver. Ya, sí, no hay nada. Muy bien. Ok. Vamos a tener un curso sobre contabilidad básica desde cero. Así, desde lo más básico, pero lo vamos a hacer bien práctico para que no sea muy tedioso. En donde estaremos viendo ya con más profundidad este tipo de asientos. En un sistema contable propio inclusive. Con los casos prácticos que vamos a tocar. Porque el punto es hacer descontabilidad desde cero con todas las cosas que suceden día a día y cómo los registramos para que al final tengamos ya los soportes necesarios de que estamos cumpliendo con la norma y que también estamos registrando esto de manera apropiada y eficiente. Entonces, hay mucho que hablar sobre cuentas contables, este tipo de cuentas. Hay cuentas reguladoras de activo, reguladoras de pasivo. Muchas veces estas son las que nos traen problemas porque no tienen una naturaleza en sí, pero se usan mucho para hacer los registros contables y que estas son momentáneas. Las reguladoras de activo y reguladoras de pasivo normalmente son momentáneas. No van a aparecer en los estados financieros porque tienen un carácter momentáneo, pero nos ayudan con el distinto tipo de procedimientos. Entonces, en ese curso vamos a mezclar todo.
sueldos, IUE, impuestos, detenciones, todo lo que le pueda suceder a una empresa. Vamos a registrarlo todo y al final va a salir nuestros estados financieros, que ojalá salgan con ganancia, dependiendo del ciclo de ventas que tengamos. Vamos a cumplir con el ciclo de ventas, vamos a cumplir también con otro tipo de conceptos y otro tipo de obligaciones, inclusive personales, AFPs, cajas, y al final hacerlo de esta manera práctica. Teorizar muy poco, solo lo necesario, pero al final el fin es hacerlo más práctico, porque la teoría a veces es muy diferente a la práctica, aunque no parezca así. Muy bien. Entonces, voy a ver, no hay nada más. Muy bien. Vamos a compartir. El siguiente paso es que nosotros también sepamos rectificar este tipo de formularios. Y esto es algo muy importante. Para este tipo de formularios que nosotros ya tenemos, claro, el procedimiento de manera más general, aunque sea, el ITE y el IVA 200 y 400 tienen un plazo, ya lo sabemos, tienen un tipo de presentación, un tratamiento con respecto a sus características, pero cuando nosotros cometemos algún tipo de error, ya sea contable o de declaración del formulario, también tienen un procedimiento. Entonces, para esto y hacerlo de manera más práctica, vamos a tomar un formulario 400 normal y nosotros vamos a decir, las rectificaciones normalmente siempre se hacen directamente en la oficina virtual. Me voy a entrar yo a la oficina virtual. Un momentito, por favor. Voy a utilizar el mismo NIT que me autorizaron a usar el anterior viernes. Y voy a decir, imaginemos que yo cometí un error de registro en un formulario 200. Esto aplica para todo. Es muy general. Pero hay que tener mucho cuidado también con lo que se rectifica. Pero el procedimiento este es el mismo. Yo voy a entrar a la oficina virtual. Voy a entrar a declaraciones juradas. Voy a introducir el NIT. Por favor, no le digan al dueño del NIT. Pensé que me autorizó a usarlo. Entonces. Miren. Un ratito, esto es así. Y ingresamos con el usuario y contraseña, ya sabemos eso. Tenemos que tener esto. Ya ingresé. Muy bien. Entonces, este es la plataforma de impuestos. Ya ingresamos aquí la anterior jornada, hicimos nuestra declaración del formulario 200. De igual manera hacemos la declaración del formulario 400. Entramos al apartado de formularios, escogemos el mes. Estoy en enero, puedo hacerlo de diciembre del año anterior, de la anterior gestión. Acá está 400, versión 3, impuesto a las transacciones. Inclusive aquí ya te aparecen los impuestos y los formularios que tienes que pagar, según tú hayas sacado el NIT. Entonces, cuando uno va a sacar el NIT, ya le dan su hojita de bienvenida y aparte las declaraciones juradas que tiene que cumplir mensualmente y anualmente, según el tipo de NIT que haya sacado o la actividad grabada que tenga. Entonces, acá, para este NIT, ya me salen los formularios que puedo pagar. 200, 400 y 500. No me sale ningún otro más. Esta es una empresa unipersonal, no es una sociedad. Entonces, se ha caracterizado según su actividad solamente para pagar este tipo de formularios. Entro al 400. Ya hay una versión resumida, pero es mejor la completa. Siempre he escogido la completa. Busco el mes. Para mi caso voy a hacer diciembre del 2020. Este NIT acaba en 3, así que ya sabemos que le sumamos 13 y la fecha de vencimiento es el 16 de cada mes. Estoy a 11 de enero, entonces tengo hasta el 16 de enero para pagar y declarar. Me voy al botón declarar y me va a salir el formulario 400.
Ah, mis ventanas emergentes. Algo pasa aquí un ratito. Esto, listo. Ya está. Acá está el formulario 400. Como lo pueden ver, los mismos apartados. Coloco acá el total ingreso. Puede ser 150,000. En mi ejemplo, ¿se acuerdan que era 150,000? O vamos a corregir eso. Vamos a ver. Exactamente. 75,000 voy a colocar para el mes de mayo. Digamos que es el mes de... voy a usar ese dato simplemente por ilustración. 75,000. Si yo lo dejo así, pueden ver que en la oficina virtual me aparece el impuesto a las transacciones a pagar 2,250. Solo lleno ese dato y ya. Lo que normalmente se hace. Por eso pareciera más fácil de llenar el 200. Solamente colocas las ventas brutas y ya. Todo lo facturado. Lógicamente, todo lo facturado. Con ese concepto entramos a gestión tributaria, porque hay ingresos no facturados. Eso ya es otro tipo de análisis. Entonces, 75,000 son los ingresos facturados en el mes, 2,250, y mi casilla de pago en efectivo aparece en cero. 2,250, cero. Ya sabemos, repito, si nosotros dejamos así este formulario, voy a ir a generar mi número de trámite y en el banco no me van a cobrar nada, porque va a aparecer el importe a pagar en cero. Entonces voy a tener que volver a rectificar el formulario. Lo que debo hacer acá en pago en efectivo es colocar 2,250, si voy a pagar en ese momento o antes de la fecha de vencimiento. Coloco finalizar paso, imprimo el número de trámite que me va a dar y llevo ese número al banco junto con el número de NIT y me va a cobrar 2,250. Por eso que esta casilla en verde siempre está en cero para que nosotros llenemos el importe. El primer error que yo cometí cuando fui auxiliar contable fue precisamente no declarar esto. Pensé que el sistema lo hacía de manera automática. Puse finalizar paso, imprimí el número de trámite, me fui al banco y no me cobraron nada y tuve que rectificar y hacer un lío. Entonces ya aprendí que este pago en efectivo debo colocar el importe para no darme 3, 4 vueltas en vano en un día y generar otras cosas. Eso fue hace muchos años, pero es algo que se tiene que tener mucho en mente. Si yo lo dejo así, este panorama, me va a aparecer de esa manera. Acá tengo la casilla IUE pagado a compensar. Entonces ya sabemos, yo voy a utilizar esta casilla y voy a decir que pagué la gestión 2017, 275,000, ¿se acuerdan? 275,000 en IUE. Y miren, igualito. Ya no tengo nada de IT por pagar, aparece en cero. Saldo definitivo a favor del fisco en cero. Pero mi saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente periodo se actualiza y se convierte en un saldo menor. Aquí ya no importa si pongo pago en efectivo o no pongo nada, o sea, no debo colocar nada, cero es cero. Pongo finalizar paso y he cumplido con mi declaración. No hay pago, así que cumplí con mis obligaciones tributarias con respecto al impuesto a las transacciones. Muy bien, de esa manera ya cumplí, ese es el mismo panorama. Nosotros vamos a salir porque estos no son los datos reales, pero ya sabemos que el formulario 400 se llena de esta manera y tiene esta naturaleza. Simplemente número de trámite, vamos al banco y ya, teniendo control de esto. Ahora, ¿dónde yo veo todos mis formularios? Si yo me voy a salir de acá. Creo que lo cesé todo. No lo cesé. Voy a cancelar esto. Si yo busco y digo, me voy a ir acá, existe un apartado de consultas denominado Newton. Acá aparecen todos los formularios que yo he declarado, de todas las gestiones desde que se ha aperturado el NIT. Entonces yo voy acá, me voy al apartado formularios, hago clic en las tres pestañitas que están acá, tres líneas, formularios, y me va a aparecer este formulario de acá. Año inicial voy a colocar 2018, a ver,
Creo que esta persona tiene desde ahí, desde el 2018. No estoy seguro. Ajá, tiene. Entonces, acá si pueden ver, me aparece todos los formularios que han sido declarados y pagados de la gestión 2018. Aquí es donde puedo ver cuánto he declarado, cuánto he pagado, o si lo he declarado inclusive en cero. Existen declaraciones en cero, y esto a ratos tiene muchas consultas. Si ustedes tienen cualquier consulta, díganla, se me ocurren N cosas. Muchas empresas pueden declarar en cero el IVA y cero el IT, y obviamente no van a pagar nada, pero van a declararlo. Entonces, ¿cuándo se presume esto? Cuando no tienes ingresos ni tienes compras. O inclusive cuando se ha suspendido las actividades de la empresa. Entonces, se cumple con estas declaraciones a menos que se inactive el NIT. Ese es otro tipo de procedimiento. Se inactiva el NIT, ya no tienes que cumplir con declaraciones, pero tienes que cumplir con las otras obligaciones anuales para la siguiente gestión. Entonces, este es un cuadro general donde tú puedes ver cómo has declarado, cuáles han sido los formularios que has hecho y si inclusive si has rectificado. Entonces, para hacer una rectificación, es a lo que me iba a un principio. Para hacer la rectificación, solamente debo entrar a este Newton. Entro a este Newton y busco el formulario que quiero rectificar. Imaginemos que yo he hecho mal el formulario de diciembre del 2018. Muy bien. Acá está. Busco mes. Aquí me dice formulario, me da el número de formulario. Me da el número de orden del formulario, el periodo que es 2018 toditos y el mes. 9 septiembre, 10 octubre, noviembre, diciembre. Estos son los formularios. Entonces, en contabilidad han detectado que ha habido un error. En la declaración jurada del IVA, formulario 200 del mes de diciembre. Me voy al formulario 200 del mes de diciembre. Acá está, diciembre, dice 200. El formulario 200, solo hay uno. Puede que existan más rectificaciones que hayan hecho, pero acá solo hay una. Entonces, esta es la única que seguramente está mal y es la que contabilidad ha detectado. Me voy a seleccionar y se me va a abrir el formulario que se ha declarado en esa fecha. Si yo reviso los datos, imaginemos estos datos y veo, miren, se ha declarado ventas por un importe, compras con otro importe y de esta manera se ha declarado los rubros con estos importes. Ha salido un saldo a favor del contribuyente y no se ha pagado nada. Contabilidad ha detectado el error de que el importe en las ventas no era 22.540 como está acá. Era un importe mucho más alto. Se olvidaron registrar o contabilizar unas 15 facturas de venta. Muy bien, ¿qué hago yo? Lo primero que tengo que hacer es, tengo que deducir y tengo que establecer, mejor dicho, si esta rectificación va a ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. A favor del fisco me refiero a que esta declaración, cuando yo la rectifique o haga la declaración correcta, determine un saldo mayor de impuesto a pagar. En pocas palabras, sea favorable a los de impuestos nacionales. Si es favorable a los de ellos, la rectificación va a ser muy sencilla y la voy a hacer ahora. Pero si yo determino y se establece que el error que se ha cometido no era en ventas, imaginemos que era en compras. El importe que acabe en 25.565 no era el real, era mucho más alto. Se olvidaron igual de registrar como otras 25 facturas de compras. Y quieren hacerlo, bueno, es necesario y la empresa dice que lo hagan sí o sí ese mes, que hagan la rectificación, etcétera, etcétera. Entonces, esa rectificación que yo voy a hacer no es favorable al fisco. Por lógica, es favorable al contribuyente, o sea, a mí como empresa, porque me va a dar más compras que ventas. Y el impuesto va a ser menos, inclusive el saldo a favor al contribuyente va a ser mucho mayor. Voy a tener un saldo para el siguiente mes mucho mayor. Bajo esa lógica tengo que saber, si voy a hacer una rectificación a favor del contribuyente,
no voy a poder hacer una rectificación tan fácil. Primero voy a tener que rectificar, eso es cierto, voy a hacer la rectificación bajo el mismo procedimiento que lo haría si fuera a favor del fisco, pero debo presentar también un proyecto de rectificación al Servicio de Impuestos Nacionales. Eso quiere decir un trámite. Debo empezar con una carta dirigida al gerente general de la oficina central Graco, o oficina principal donde esté mi NIT asociado. Debo presentar las facturas que me he olvidado registrar. Debo presentar los libros de compras que se han hecho durante ese periodo, los libros de ventas. En pocas palabras, todos los respaldos de que me he olvidado registrar mis facturas de compras. Y eso va a demorar, así en el mejor de los casos, hasta 6 meses. 5 o 4. Y obviamente no nos van a devolver impuesto ni nada. Hay empresas que pagan un impuesto mucho mayor que el de que deberían pagar. Entonces, si pagan al final un IVA porque sus ventas son mayores a sus compras, ¿recuerdan esa diferencia que hicimos el viernes? Pagan un IVA de 100 bolivianos, pero en realidad tenían que haber pagado 10 bolivianos de este IVA. Esos 90 de diferencia que bajo cualquier pensamiento podrían devolvernos, no se nos devuelve en efectivo. Si ganamos el juicio, porque yo lo llamo así, un juicio, es un trámite así, que tenemos todas las de ganar aparentemente porque se nos ha olvidado hacer este tipo de registros, nos van a devolver en crédito fiscal para que nosotros lo utilicemos en los formularios posteriores. Son notas de crédito que nos devuelven para introducirlos en la casilla que corresponde como crédito fiscal de la empresa. Pero eso no quita ya el error que se ha hecho ni el registro equivocado que se ha hecho en su momento y trae muchas consecuencias después erróneas y financieras. Por eso es mejor determinar y tener una gestión tributaria adecuada para las empresas. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué se hace en estos casos? Normalmente, cuando tú tienes facturas que no has registrado en un mes, ¿qué le aconsejarías a los representantes de la empresa? Muchas veces los representantes de la empresa nos van a insistir y decir que rectifiquemos si nos hemos olvidado hacer factura, o si el área de contabilidad o algún tipo de suceso ha sucedido para que las facturas no lleguen a nuestra área al tiempo que tenían que llegar. Entonces, en lugar de insistirnos en que lo hagamos y rectifiquemos esto, se le dice que podemos llevar estas facturas para los estados financieros y llevar todos los importes de estas facturas que no fueron registradas como gastos en los estados financieros. Esto es, sí se puede hacer, pero lógicamente perdemos el 13% del IT, del débito fiscal, perdón, o del crédito fiscal de estas facturas que se nos ha olvidado. Perdemos eso, hacemos un registro de gasto por estas facturas y lo llevamos directamente al estado de resultados. Entonces eso es lo más aconsejable. En el curso de contabilidad básica desde cero vamos a tocar este aspecto, cómo registramos este tipo de facturas, porque sucede y es algo que a pesar de tener la conciencia de que no debería suceder, de que las facturas deberían llegar a tiempo al área de correspondiente, a veces 2 o 3 se escapan por ahí y no llegan hasta el mes, 2 meses después o inclusive más tiempo. No están del todo perdidas, pero sí en un 13% sí están perdidas, pero se pueden registrar. Y es preferible hacer ese tipo de registros directamente a los estados financieros antes de hacer un proyecto de rectificación que nos va a llevar meses y nos va a llevar cosas tediosas. Muy bien. Entonces, sabiendo que hemos cometido un error a favor del fisco, imaginemos que es el procedimiento más fácil y no a favor del contribuyente, muchas empresas, ojo, escogen, cuando se dan cuenta que esto es a favor del contribuyente, escogen hacer otro tipo de tratamiento como el que le estaba comentando antes de hacer un proyecto de rectificación, a menos que este proyecto de rectificación sea material. ¿Y qué me refiero con material? A que el importe de crédito fiscal sea muy alto. Entonces, eso es material para una empresa. Y en el aspecto de evaluación de riesgos es muy importante tener en cuenta lo material y qué es lo no relevante para una empresa. Sobre todo para fines de auditoría. Hay que tener todo esto lo más transparente posible y de manera eficaz. Muy bien, sabiendo que esto es una rectificación a favor del fisco, yo voy a agarrar este formulario que he hecho mal,
el que se ha hecho de manera errónea. Y voy a decir, muy bien, ya sé que esto se ha hecho mal, voy a agarrar el datito que está acá. En todos los formularios de impuestos nacionales, 200 y 400, se les da un número de orden. Miren, lo estoy subrayando acá. Este número de orden es como una identificación única de este formulario, es como su carnet de este formulario. No se repite en ningún otro formulario. Solamente este formulario de este NIT, de este periodo, de este año, tiene este único número de orden, su carnet. Yo lo voy a copiar y voy a agarrar un papelito, voy a copiar este número de orden, lo voy a copiar acá, 2084 210230 del 12 del 18. Muy bien, agarro este número de orden, el periodo lógicamente, el año también, y me salgo de aquí, digo ya muy bien, ya salí de acá, voy a ir atrás. Ya sé que este formulario ha sido el equivocado, no era 22,000 y pico eran las ventas, ya sé que eran 50,000, entonces habían más ventas que compras. Cierro mi Newton, voy al portal de impuestos nacionales, aquí al menú. Aquí dice el apartado de rectificatorias, me voy a rectificatorias y voy a colocar formulario obligatorio, selecciono un formulario. El formulario que yo quiero rectificar es el formulario 200. ¿De qué periodo era? Diciembre del 2018. Miren, aquí ya me está pidiendo que ponga el número de carnet de ese formulario, o sea, el número de orden. Yo ya lo anoté en un papelito, simplemente lo copio. 2084 21 02 30. Cuando yo apriete el botón rectificar, el sistema va a buscar ese formulario. ¿Sas? Lo va a buscar. Y me lo va a entregar listo para editar. Acá está. Miren, 22,540 era, ¿cierto? Estas eran mis compras. Y ya está. Con esto ya tengo el formulario listo para volver a ser editado. Pero ojo, cuando yo realice esta rectificatoria, aquí en ventas, voy a colocar el nuevo importe, 50,000. Esta es una rectificación a favor del fisco. Voy a apretar finalizar paso y me va a generar mi número de trámite. Para ir a pagar impuestos o al banco, si es que tengo impuesto a pagar. Porque puede ser que todavía no lo tenga, pero es favorable al fisco por el hecho de que las ventas se han incrementado. Bajo cualquier lógica va a ser siempre favorable al fisco de que las ventas y los ingresos sean mayores en tu rectificación. En este ejemplo específico, tenemos aquí que tenemos un saldo a favor del contribuyente. Si nosotros nos fijamos acá, tenemos un saldo de crédito fiscal a favor del contribuyente de 1,221. Este va a ser el saldo que vamos a utilizar al siguiente mes. Mis compras, según este ejemplo, es de 25,565. Las ventas fueron 22,540. Si yo le aumento 1,000 más a las ventas, van a ser 23,540. Y eso no va a generar ningún impuesto a pagar porque mis compras siguen siendo mayores. Pero, aunque no genere ningún impuesto a pagar, esta declaración y rectificación que yo estoy haciendo es favorable al fisco por el hecho de que las ventas se han incrementado. Por lo tanto, esta es una declaración favorable al fisco, no hay proyecto de rectificación, no hay nada. Eso es cuando es favorable al contribuyente. Voy a colocar finalizar paso cuando rectifique aquí este dato de ventas y me va a generar un número de trámite que le doy cesar porque no va a haber impuesto a pagar y el formulario rectificado se habrá enviado. Cuando yo envíe este formulario rectificado, van a hacer un formulario de rectificación. ¿Qué quiere decir esto? Que este formulario que estoy haciendo ahora es independiente al formulario original.
no estoy arreglando el formulario original. El formulario original que nosotros presentamos en diciembre de 2018, el cual vimos en el cuadrito de Newton, ¿recuerdan? En ese cuadrito que entré a Newton para ver los formularios presentados del 2018, va a seguir ahí. Ese es el formulario original. En consecuencia, se va a aumentar otra filita donde va a estar mi rectificatoria. Y esta rectificatoria, como es otro formulario independiente, va a tener también su propio número de orden cuando lo envíe. Entonces va a ser un número de orden diferente. Y si lo envío a favor del fisco, solamente el procedimiento va a ser enviar. Y en este caso no va a haber impuesto a pagar, entonces simplemente se le envío. Pero si hubiera impuesto a pagar, voy a copiar el número de trámite y me voy a ir a la entidad financiera para cumplir con el pago. Muy bien, de esta manera se hace una rectificatoria. Pero ¿qué sucede? Cuando y a veces parece un poco inusual, pero sí sucede, que las empresas declaran un formulario original, 200, y después rectifican ese formulario tiempo después, pero después rectifican la rectificatoria. Entonces, ¿qué pasa cuando tú has declarado mal un formulario? Como ahora hemos visto en el ejemplo, supongamos que hemos declarado mal el formulario 200 del mes de diciembre, pero nos damos cuenta de esto y hacemos la rectificación. Lo enviamos la rectificación a favor del fisco, no hacemos proyecto, no hacemos nada. Luego nos damos cuenta que hemos cometido un nuevo error. O sea que la rectificación que hemos hecho está mal también. Muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el procedimiento? ¿Rectifico otra vez el formulario original o rectificamos la rectificatoria que se ha enviado hace un tiempo? Entonces, para ponerlo en términos de Excel, si yo declaro mi formulario 200, este es mi formulario original. Me doy cuenta que he cometido un error y voy a realizar una rectificatoria del formulario 200. Tengo dos formularios del mismo periodo. Ojo, porque este formulario 200 que está aquí pertenece a diciembre de 2018 y este formulario rectificado del mes de diciembre del 2018 también pertenece a diciembre del 2018. Pero ¿qué sucede si me he dado cuenta que también esta rectificatoria está mal? Voy a hacer otra rectificatoria, pero esta vez, cuando yo me vaya a hacer los datos para cumplir con esta rectificación, ojo, porque para hacer esto ya sabemos que tengo que poner formulario y tengo que poner el periodo, diciembre 2018. Pero en el número de orden, y esto espero que se me entienda, voy a colocar el nuevo número de orden de esta rectificatoria. En realidad voy a rectificar la rectificatoria, no el formulario en general, el original. Entonces, para mi rectificatoria número 2 del 200, voy a agarrar el número de orden de este formulario, de la primera rectificatoria. Ya no voy a tener ni obtener el número de orden de la rectificatoria del formulario 200 original. Este formulario 200 original tenía un número de orden que ya fue utilizado en la primera rectificatoria. Entonces lo que yo voy a hacer es otra rectificatoria para agarrar el número de orden de la primera rectificatoria y cambiar esta vez con los datos correctos. Si me vuelve a suceder esto, porque en las empresas puede pasar lo mismo, voy a hacer otra rectificatoria para agarrar el número de orden de la última rectificatoria que hay hecho. Entonces es lo mismo. Mi rectificatoria 3 va a tener el número de orden de la rectificatoria 2. Me va a lanzar los datos que aquí me lanza y voy a editar otra vez, pero esta vez ya por fin de manera correcta para evitarnos de todo este tipo de cosas. Entonces, si a cada paso que yo voy, y me van a ir preguntando si tienen dudas,
a cada paso que yo voy, porque pasa esto y puede suceder. Si un formulario 200 lo rectifico 3 veces y en el tercer intento he llegado o se ha llegado a registrar los importes correctos, Impuestos Nacionales, a la hora de hacer su fiscalización, la determinación de saldos, crédito fiscal y débito fiscal, va a tomar en cuenta la última rectificación. Es decir, va a tomar en cuenta los últimos datos. Y obviamente, como les decía a un principio, el formulario 200 original va a seguir en el sistema de impuestos. En el cuadrito Newton que nosotros vimos, en este cuadrito Newton, me voy a ir acá, ya saben, en el menú está todo. Acá está el menú de declaraciones juradas. Acá abajo dice consultas, Newton, me va a abrir otro cuadro. Este cuadro tiene 3 pestañitas acá. Voy aquí, coloco formularios 2018, o sea, la gestión 2018, y me va a lanzar este detalle. Ya vemos que este detalle es el detalle de todos los formularios presentados. Si yo hago 3 rectificaciones de un formulario, las 3 rectificaciones van a aparecer aquí, en las fechas en las que se haya hecho, pero van a estar obviamente clasificadas para el periodo que corresponden. O sea, en diciembre del 2018 va a haber, en lugar de haber como debería haber correctamente, 2 filas con el periodo número 12, una fila del IVA y otra fila del IT, van a haber unas 6 filas o 5 filas del periodo 12, 12, 12, 12, 12, 12. 4 del IVA y una del IT. Si no rectifico el IT también, que lo debería hacer, porque los ingresos y ventas estaban mal. Entonces se va a acumular acá en filas todas las rectificaciones que yo haga. Pero Impuestos Nacionales va a tomar solamente en cuenta la última. Esta última que está acá, para hacer su fiscalización, cruce de datos, o recibir los estados financieros, o notificarnos de cualquier otro tipo de evento. Cuando no paguemos algún tipo de impuesto, y solo lo declaremos, Impuestos Nacionales en el área de fiscalización, no se olviden que Impuestos Nacionales tiene 3 áreas. 3 áreas fundamentales. Fiscalización, tiene el área de recaudación y de cobranza coactiva. Aquí trabajan todos los pormenores de impuestos. La primera área donde va todo tipo de libro de compras, declaraciones juradas y todas aquellas obligaciones tributarias que tenemos como empresa es el área de fiscalización. Pasa después al área de recaudaciones si estos impuestos no fueron pagados. Y por último, si llega a una instancia en donde no paguemos los impuestos o recibamos las notificaciones y no vayamos, no expresemos ningún tipo de voluntad de pago, va a pasar al área de cobranza coactiva. Y es el área donde ya se determinan otro tipo de cosas para el cobro, como congelamiento de cuentas, inclusive en casos muy extremos ya va a llegar a la apropiación de activos, que es ya cuando el Impuesto Nacional ha agotado todos los pormenores para cobrar y determinas recién ya sentencia judicial para hacer el cobro mediante otro tipo de procedimientos. Entonces, todo nace en fiscalización, recaudación y cobranza coactiva. En fiscalización es donde se cruzan todos los datos, se cruzan las ventas con las compras. En recaudación, ya como su nombre lo dice, recaudan aquellos que no quieran pagar o aquellos que no han pagado todavía. Aquí en recaudaciones es donde ya te van notificando. Cuando tu caso está en recaudaciones, ya te van a notificar con SMS a WhatsApp o a correos o a número de celulares que tienes que pasar por las oficinas para hacer una conciliación de tus impuestos no pagados. Te indican diciendo, hemos detectado o hemos visto que usted tiene declaraciones juradas, declaraciones declaradas y no pagadas. ¿Qué quiere decir? Que han sido declaradas en su momento, bien, perfecto, has cumplido, pero no has pagado. Entonces, ahí entra el procedimiento que yo les dije el anterior.
nosotros, antes de entrar a hacer un tipo de procedimiento de plan de pagos o otro tipo o de otra naturaleza, podemos hacer pagos a cuenta. Entonces, ese es el mismo escenario que les dije para el impuesto del valor agregado, formulario 200. Podemos hacer pagos a cuenta para que nuestro escenario siga en fiscalización o en recaudación y no pase a cobranza coactiva. Eso es parte del asesoramiento tributario que cualquiera de nosotros como profesionales tenemos que ir haciendo a nuestros clientes, a la empresa donde trabajemos, o inclusive saber esto para nuestros propios emprendimientos que hagamos microempresarialmente, para saber que podemos hacer pagos a cuenta o demostrar que tenemos la voluntad de pago. Entonces, cuando estás en un caso de impuestos nacionales, no todo está perdido. Muchas veces la gente se estigmatiza y piensa que cualquier tipo de notificación ya es una sentencia. No hay que tomarlo como broma, eso es cierto. Todas las notificaciones son un aviso, son un recordatorio de que tienes una obligación a pagar. Pero si tú le demuestras en impuestos nacionales que tienes la voluntad de pagar, aunque sea poco a poco, entonces tu caso siempre va a estar ahí en una área determinada hasta que cumplas con toda tu obligación y no va a pasar a instancias mayores donde sí es muy, muy doloroso y a veces es muy, muy feo que todas esas cosas vayan sucediendo a pesar de que uno pudo haber pagado a ciertos pocos importes en su momento. Entonces, es necesario que nosotros vayamos asesorando y ser también parte de la gestión tributaria de nuestros clientes, de nuestra propia empresa que tengamos o de la empresa donde queramos ir a trabajar y les vayamos diciendo, existen salidas para hacer muchos otros tipos de cosas, pero siempre y cuando nosotros mostremos voluntad, rectifiquemos, cumplamos con este tipo de procedimientos que estamos haciendo acá, rectificando, declarando en su momento y haciendo los pagos respectivos. Muy bueno sería que todas las empresas paguen a tiempo y al final cumplan con todas sus obligaciones y no tengan nada por hacer. Entonces, otro tipo de circunstancia bajo este procedimiento es el tiempo. Muchas veces muchas empresas piensan que porque no se les está notificando impuestos nacionales, no ha cumplido, bueno, no tiene información de su deuda tributaria. No olvide, y esto es muy, muy, muy claro, la norma le da a la administración tributaria 8 años para que la deuda tributaria prescriba. Y el concepto de prescripción no es más que la anulación de tu deuda tributaria bajo conceptos de paso del lapso de tiempo. Pero para esto tienen 8 años. Significa que si en el año 1 no te han dicho nada, 2, 3, 4, 5, 6, pueden decirte y notificarte el año número 7 con 6 meses. Y para ese momento la deuda que nosotros vayamos teniendo va a subir elementalmente y sustancialmente. Por el mismo hecho del lapso del tiempo. Son 7 años de UFBs y imagínense cuánto va a ser la deuda tributaria actualizada. Bajo ese concepto nosotros vamos a tener mucho que pagar. Y si están dentro del periodo, vamos a tener que cumplir. Entonces, no esperemos y no esperen que esto suceda. Si están conscientes de algún tipo de deuda tributaria, que se vayan cumpliéndola como pagos a cuenta, asesoren de esta manera, o con el fin de que al final, cuando se tenga liquidez en un periodo determinado, vayan a impuestos y se cumpla con esto. Existe en la administración tributaria el concepto de arrepentimiento eficaz. Entonces, vamos a tocar esto en la próxima jornada, yo creo. ¿Qué es el arrepentimiento eficaz? ¿En qué consiste y cuáles son los beneficios para una persona que si no se le ha notificado en determinado momento, o cualquier empresa unipersonal o personal no se le ha notificado, pero esta persona va solita, como que entregándose al lobo y diciendo, ¿saben qué? Tengo una deuda, yo sé que la tengo, nadie me ha dicho nada, pero la tengo y aquí están, esta es, y obviamente impuestos va a buscar en el sistema y va a verificar que sí tiene la deuda, entonces tiene un cierto tratamiento. Esto existe al mismo tiempo y también se calcula bajo ese pormenor, bajo esos pormenores. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento? Ya estamos a punto de terminar.
Creo que se me quedó pendiente el cálculo de la deuda tributaria. Eso va a ser lo primero que hagamos mañana, el cálculo de la deuda tributaria. Les dije en la anterior clase, vamos a hacer un cálculo elemental y pequeño de la deuda tributaria para que ustedes vean y vaya a entrar directamente a hacer el formulario 1000. Entonces, quiero que se queden con este concepto. Ya sabemos llenar el 400, ya sabemos llenar el 200. Ya sabemos rectificar, ojo, ya tenemos el concepto de rectificación. Pero, ¿qué sucede si en vez de rectificar yo he hecho todo bien y voy a cumplir con el pago 3 meses después de la declaración? Hay un formulario para esto, se llama el formulario 1000. Acá donde dice otros formularios y boletas de pago, hay un clic y me lleva al ser el formulario 1000. Mire, voy a buscar directo, rapidito, un impuesto a las transacciones, que es el impuesto del formulario 400. Voy a colocar acá boleta de pago 1000 en efectivo. Es la última opción. Pongo el periodo, pongo el año y me voy a hacer la declaración. Y aquí aparece una capita especial porque el formulario 1000 tiene, aparte de que te permite declarar y pagar el impuesto que no has cancelado hace 3 meses o 2 meses, también tiene un apartado donde se calcula tu multa. Porque lógicamente, y sabemos esto, que cuando tú no declaras cuando tú no pagas, cuando tenías que pagar, tienes hasta la fecha 19 de cada mes para pagar y no has pagado, pasa 1 o 2 meses, el importe que tenías que pagar va a aumentar. Y esto va a depender mucho de la cuantía del importe y de las UFBs. Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo manual. Mañana de entradita nomás. Estén puntuales, por favor. Hay muchas personas que van ingresando en el lapso de los minutos. Yo entiendo, muchas veces tenemos muchas cosas que hacer. Pero por mañana estén lo más puntuales posible para que todos entendamos de lleno lo que es el formulario 1000, porque con eso voy a empezar. Vamos a hacer el cálculo de la deuda tributaria y con eso vamos a tener de forma práctica el llenado del formulario 1000 para cualquier momento. Y esto se usa mucho, aunque parezca difícil de creer, pero se usa mucho la boleta 1000. He visto clientes donde cuando tú entras al Newton, al cuadrito que ya vimos hace un momento, al que está al que está acá en las opciones de aquí, cuando tú entras ahí está abierto el Newton, acá. En lugar de ver formularios 200, 400, 200, 400, como deberías ver, siempre están esos, pero ves también muchos formularios, 1000, 1000, 1000, 1000 por aquí, 1000 por allá, 1000 por allá. Y a veces lo usan y es cierto, entonces tenemos que saber cuál es su tratamiento. El cálculo de la multa es automático. En el formulario 1000 es automático. Entonces, nosotros también, pero vamos a hacer un cálculo manual para por lo menos decirle, y a veces nos van a preguntar, entonces, ¿cómo impuestos calcula esta multa? Entonces, le vamos a decir, mire, entonces en la norma está que se calcula así, así, y solo lo han puesto en el sistema de esta manera para calcularlo así. Entonces, cada día, les dije en la anterior clase que se puede ver esto mediante la calculadora tributaria, entonces a las 5 en punto, 5 y 5 a más tardar, porque vamos a empezar recibiendo a las últimas personas que vayan ingresando mañana, vamos a hacer el cálculo de formulario 1000, y con esto los otros formularios se nos va a hacer mucho más sencillo. El formulario 500 es un formulario muy práctico, muy cortito. Solo se hace una vez al año. Entonces, lo más elemental después del formulario 500 es hacer el CIAT. Mañana mis retos es hacer el CIAT y terminar, aunque sea ya con eso, la aplicación de los otros formularios que nos falten. El CIAT no es muy complicado, es el envío de los estados financieros. Vamos a tener estados financieros ya prácticos y los vamos a enviar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o consulta que tengan sobre lo que ya se ha tocado o algún caso especial que quieran ver? Todo esto es aplicado conforme a norma. Si estamos viendo solo lo que nos dice la norma. La gestión tributaria es independiente, eso es cierto, pero también no se aleja de la norma. Lo que yo les decía de los pagos a cuenta es gestión tributaria, por ejemplo. No, en ningún lugar de la norma te dice hagan pagos a cuenta cada vez, no, pero es gestión tributaria, no está prohibido y se puede hacer. Entonces se pueden hacer los pagos a cuenta y los formularios están diseñados con ese fin específico de hacer pagos también a cuenta. Por eso es que el pago en efectivo aparece como celda editable, como lo han visto, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? Consulta, por favor, vayan poniéndola en el chat o díganla en el micrófono. Vamos a tomar muy en cuenta esas dudas y consultas.
o mediante el chat si tienen algo para mañana o algo o alguna duda de lo que del viernes también. Tengo acá abierto el chat, pueden ir diciéndolo ahí también. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta. ¿Se puede anular el NIT? Ah, ya, muy bien. El NIT se puede inactivar. Ahora, ¿qué es inactivar? Significa que el NIT se da por, es como dar, dar por dormida una cosa. Simplemente lo hacemos dormir. Entonces, el NIT es el procedimiento para inactivar el NIT, simplemente se hace por la oficina virtual, se lo inactiva y el NIT siempre va a estar en el sistema de impuestos nacionales. Lamentablemente siempre va a estar ahí porque se tienen que cumplir muchas otras obligaciones anuales que aún va a tener el NIT. Entonces, cuando uno va buscando, anula el NIT, inactiva el NIT este mes de este año, pasan 2, 3, 4, 5 años y el NIT sigue en el sistema, pero va a seguir como inactivo hasta que la persona quiera quizá abrir otra vez ese NIT o abrirlo con otro tipo de actividad. Pero no tiene ningún tipo de relación jurídica, no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica, nada, ni obligación tributaria, ni nada. Siempre y cuando se cumplan con las últimas obligaciones que tenga ese NIT, que casi siempre son la última obligación mensual por la fecha que haya inactivado y la obligación anual por la gestión que se ha inactivado. Entonces el concepto es inactivar nada más. Se inactiva por la oficina virtual, es un trámite de 2 minutos y a partir de ese momento ya no se tiene que presentar ninguna declaración jurada. Ojo, ya no tiene la obligación ese NIT de presentar ni el IVA, ni el 200, ni el 400, ni nada. Solo cumplir con lo último que tenga. Y va a estar en estado inactivo por el tiempo que tenga en relación el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Alguna dudita más? Pregunta, consulta, antes de terminar. Llamar otra vez. O por el chat también. Entonces sigue, ¿no? Hola, sí, buenas tardes. Muy bien. ¿Nada más? Perfecto. Nos estaríamos viendo mañana. Por favor, les ruego que estemos así toditos de entrada. Y los que no puedan ya van incluyéndose, no hay problema. Y me van pidiendo los que no puedan, los que ingresan un poquito más tarde, que repitamos ciertos conceptos, los podemos repetir quizá de manera más rapidita, pero cosa de que tengan el hilo del tema. Y al final ya para mañana ya seamos capaces de rectificar, ya somos capaces de rectificar, de declarar los 200, los 400 y de hacer las boletas 1000, inclusive de enviar estados financieros, que no es complicado si uno tiene, si uno tiene el concepto claro. Es más mecánico. Lo que hay que tener cuidado es no cometer errores en el envío, en la declaración pertinente. Ya después va a haber, como les dije, un curso de contabilidad desde cero, donde sí vamos a aprender a hacer los estados financieros, que es lo elemental, a comprender esa parte analítica y poder hacerlo para cualquier tipo de empresa. Más allá de que obviamente la contabilidad tiene su aspecto mecánico, también tiene un gran aspecto analítico. Pero si nosotros entendemos la parte analítica con una manera práctica como lo queremos hacer, vamos a poder hacer estados financieros para cualquier tipo de empresa, ya sea la nuestra, cualquier tipo de cliente que tengamos. Entonces, ese es el fin del curso que se va a lanzar, pero ya tenemos aquí ciertas bases tributarias. También vamos a tocar contabilidad tributaria en otro momento, que es va guiado exclusivamente a la parte tributaria. Y también AFPs y cajas nacionales de salud, porque son otro tipo de tratamiento. Entonces, eso también va a estar dentro del temario de contabilidad básica desde cero, para que veamos qué formularios se llenan y cualquier tipo de duda vayamos viéndola en cuanto a afiliaciones, AFP, previsión, futuro y muchas cosas que aunque no te enseñan en algunos lugares, instituciones, que a mí me ha extrañado mucho y me ha afectado en lo personal, no que no me hayan enseñado eso en su momento. No es por hablar mal de la universidad, pero obviamente sí le falta mucho en la parte práctica, pero
se hace. Los contadores públicos a ratos, o contadores generales, o el área de contabilidad de una empresa, a veces se tiene que hacer este tipo de trámites, que inclusive parece que pertenecería a otra área, quizá la de recursos humanos, pero muchas veces nosotros por estar inmiscuidos y también registrar ese tipo de operaciones, debemos saber cómo se hace, de dónde viene, cuáles son los requisitos y cómo se puede cumplir. Sí, para estar preparados y ser multipropósito y tener toda la base fundamental. Y no solo esperar que otra área lo haga, porque si esta área no lo hace, va a afectar a la nuestra y vamos a tener muchos inconvenientes. Entonces, muchas gracias por su presencia acá. Espero hayan aprovechado todo lo máximo. Mañana también nos encontramos. Inclusive podemos alargarlo una jornada más, si ustedes así lo desean, para tocar más temitas relacionados a lo que ya hemos tocado hasta ahora, pero que se nos vayan viendo desde un enfoque contable o un enfoque tributario o más casos que ustedes tengan como dudas. Porque la idea aquí es no solo hacer la parte práctica, sino que absorber todas las dudas que ustedes tengan de casos y experiencias que hayan tenido y hacerlo de la manera más eficiente posible y viendo el tratamiento también para este tipo de casos y que lo tengan de la manera más clara. Entonces, nos estaríamos viendo mañana. Muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención. Estamos ya mañana con nuestra casi última jornada. Podemos también ver otro tipo de día, pero vamos a tocar ya más temitas. Gracias a todos y si no hay ninguna duda, ningún comentario, entonces estaríamos despidiéndonos y mañana nos vemos. Gracias otra vez. Mañana estaríamos puntualmente siguiendo con este tipo de jornadas de la amada carrera y profesión de contaduría general. Gracias a todos. Hasta mañana y que tengan muy buena noche.